Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Petrichor basados en el libro, hacia donde pretendía ir el fallecido antes de dirigirse a donde había ocurrido el incidente y murió. Por favor, ¿me permites? Claro, teniente. Frente al escritorio de la computadora, mantuvo presionado el mouse para continuar reproduciendo las imágenes de CCTV mientras usaba las reproducciones rápidas. Después de aproximadamente media hora, no había ninguna señal de que el auto del difunto regresara. Hasta unos 20 minutos antes de recibir la notificación, el auto de lujo apareció nuevamente en la pantalla. Ya está aquí otra vez, Pi. Espectó el más joven emocionado, que todo le parecía emocionante. A las 23:16 pm, unos 20 minutos antes de recibir el reportero, regresó al lugar del accidente. La hora más probable de la muerte es entonces entre aproximadamente las 23:20 y las 23:30 pm antes de que fuéramos notificados. El cerebro de Tull procesó todos los eventos en su cabeza de manera rápida. ¿A dónde fuiste antes del incidente y por qué regresaste? Tull recordó la información recibida de la teniente Hugh sobre que había abandonado el Puck en Tucklore, pero no regresó a su propio condominio, sino que había conducido a las afueras de Bangkok. Además, estaba el asunto de que dos chicos lo habían visto antes en el área, lo que indicaba que había algún lugar que visitaba con regularidad. La teniente reanudó la reproducción del video y volvió a duplicar su velocidad para llegar al momento en que se esperaba que el automóvil de Wassan explotara. No hubo incidentes inusuales en el camino frente a la estación de servicio. Había dos empleados del turno de noche sentados en el pequeño mostrador del dispensador. Uno estaba dormido y el otro jugó en el teléfono hasta las 11:28:32 minutos según la grabación de circuito cerrado de televisión. Ambos se sobresaltaron y se pusieron de pie repentinamente. Hubo un sonido de explosión. Ese fue el momento en que Wassan murió en la escena del accidente. Esos dos chicos dijeron que escucharon una explosión y luego autos de policía, dijo el gerente de la tienda. El video continuó reproduciéndose. Ambos empleados regresaron a sus asientos cuando no pasó nada después de eso. La estación de servicio siguió sin recibir clientes y tampoco pasaron automóviles. El ambiente volvió a la normalidad hasta que Tull notó que una persona pasaba frente a la bomba. ¿Quién es esta persona? Usó el mouse para señalar a la misteriosa figura que llevaba un sombrero que oscurecía su rostro. No lo sé, a esa hora no suele haber gente caminando. Una persona sospechosa caminó por el borde de las cámaras de televisión de circuito cerrado. Desde la primera vez que Tull pensó que era poco probable que fuera un accidente cualquiera al obtener esa información. Las cosas se estaban volviendo cada vez más extrañas, sobre todo el comportamiento del difunto que había conducido una distancia tan grande hacia la gasolinera. ¿Por qué había aparcado en un callejón solitario para fumar? O tal vez el difunto no había sido quien lo hizo y alguien quería que se viera de esa forma. Tull dejó que la cinta de video siguiera reproduciéndose mientras veía a esa persona caminar cerca de la bomba de gasolina. Había otro automóvil que iba en la dirección opuesta, pero aparte de eso, nada parecía estar mal. Observó hasta que vio cómo pasaban los coches de policía y los camiones de bomberos. En ese momento, el teléfono móvil volvió a sonar. Esta vez no era Hugh, sino un número que Tull no conocía. Hola. Solo con escuchar la primera frase la joven teniente se sintió molesta porque reconoció bien esa voz dulce y algo ronca como la de un husky que dijo: se han dado a conocer los resultados de las pruebas toxicológicas. El Instituto Forense no tiene servicio de entrega, así que ustedes tienen que venir a recoger los resultados por su cuenta. Solo había una persona en el mundo que había sido capaz de morderla y no soltarla desde el primer día que se enfrentaron y que además no tenía los modales necesarios. Sin dejar que Tull
respondiera algo. La mujer ya había cortado la llamada. Ese tipo de actitudes era su mal hábito. Tull esperaba que fuera solo un caso en el que tuvieran que coincidir porque más de ellos no sería algo agradable. Instituto Forense. 2 furgonetas europeas negras se detuvieron frente al edificio del Instituto Forense, captando la atención de los periodistas que estaban hambrientos de información después de saber sobre la historia de la muerte del tercer heredero de Sirapov, el famoso empresario. Más de la mitad de los medios de entretenimiento del país en sus camionetas tenían el lugar rodeado. Fue necesario llamar a guardias y algunos policías para pararse frente al camino y evitar que los periodistas alcanzaran al empresario, el padre del difunto. Cuando se abrió la puerta de su automóvil y luces destellantes cegaron al hombre que llevaba un traje puesto. Docenas y docenas de preguntas, como balas de ametralladora, fueron dichas por todas las agencias de noticias que intentaron acercarse pero que estaban siendo impedidas por policías y guardias.